Muy pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí con ustedes Jorge Gustavo Fernández en una edición más de este su programa Futboleros. Hoy con una edición muy especial porque estamos en la cancha del Guaraní Antonio Franco, el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, para llevarles a todos ustedes las imágenes de este gran partido que van a protagonizar los equipos de Guaraní Antonio Franco, de Posadas, Misiones, y el equipo del Club Comercio Plaza de Machagay, provincia del Chaco. Segunda fase de la Copa Federal Argentina, Copa Federal Amateur Argentina, segunda fase. Ambos equipos van a disputar aquí una gran final, ya que el ganador pasa a la siguiente instancia, ya con equipos de otra parte del país. Tenemos aquí con ustedes el agrado y el placer de saludar a la banda de Ruiz Díaz, de la cantina del Club Guaraní Antonio Franco, que dijo saludanos en vivo, y aquí lo estamos saludando. Gracias a todos los televidentes que se van conectando. Dice Julián Ruiz Díaz, aguante Guaraní. Gracias por comunicarte, Julián. Tenemos también que comentarles que esta transmisión está saliendo en vivo, en simultáneo con FM Libertad 95.5 MHz de la ciudad de Machagay, provincia del Chaco. Así que saludamos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros vecinos, amigos de Machagay, que seguramente se estarán conectando a esta transmisión para alentar al equipo del Club Comercio. Ya se están preparando las chicas para ingresar al campo de juego. Como verán, se puede escuchar la voz del estadio, dice Francisco Acevedo, lo está viendo de San Peña. Gracias, Francisco, por comunicarte con todos nosotros, por estar allí presentes a esta transmisión de Futboleros, este partido entre Guaraní y Club Comercio Plaza. Más lindo de la ciudad de Posadas. Bienvenidos al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Se puede escuchar la voz del estadio. Mientras tanto, vamos a dar las alineaciones de ambos equipos. Guaraní saldrá a la cancha en el arco con Bread María. Número 2 para Valeria Galarza. 3, Sol Cardoso. 4, Micaela da Silva. 5, Emilia Balbuena. 6, Marcela Gal. 7, Belén Ruiz Díaz. 8, Brenda Bogler. 9, Carmen Aranda. Número 10, Alma Rodríguez. Número 11, Fátima Alarcón. Número 13, María Gal. Número 14, Sayara Vázquez. Número 15, Melanie Sarabia. Número 16, Luciana Solís. Número 17, Ayelen Fernández. Número 8, Milagros Espinosa. Las dirigidas por Carlos Tuti Boede. Comercio Plaza sale a la cancha con las siguientes 11 titulares: Mayra Navarro, Barra. Número 2, Gladys Segovia. Número 3, 4, Ramona Fernández. Número 5, Cristina Osuna. Número 6, Antonella Bernal. Número 7, Sonia Durán. Número 8, Viviana Jerez. Número 9, Natalia Maciel. Número 10, María Gómez. Número 11, Claudia Cuevas. Número 13 para Andrea González. Número 14 para Zaira Gómez. Número 15 para Romina Costa. Número 16 para Rocío Legal. Número 17 para Silvana Gómez. Número 18 para Maidana. El director técnico Alejandro Almeida. Así forman ambos equipos. Impresionante la música aquí en el estadio, ensordece un poco, dificulta un poco nuestra tarea acá en la cabina porque nos aturde, pero bueno, acá se está viviendo una fiesta, realmente es un encuentro histórico entre dos equipos de provincias vecinas como lo son Misiones y Chaco, también Corrientes, presente siempre
en todos estos torneos interregionales. Lo decía el tema histórico porque son planteles femeninos que poco a poco van adquiriendo muchísima difusión y esperemos que muy pronto todas las jugadoras del fútbol femenino puedan tener su profesionalidad, cobrando buenos sueldos, jugando y defendiendo la camiseta de los clubes. Estamos esperando por el ingreso de los equipos. Van a ingresar con las niñas. Mientras tanto, seguimos acá apreciando este hermoso día para jugar al fútbol. Soleado, temperatura agradable. La verdad, muy lindo día para jugar al fútbol. Saludamos a toda la gente de Machagay que se suma a esa empeña de Chaco. Julián Díaz, qué grande Chaco, me encanta. Fuimos y acompañamos a las chicas, la gente muy amable. Abrazo, gracias por escribirnos. Julián Ruiz Díaz, muchísimas gracias. Acá yo le voy a contar a modo de secreto personal para todos los que se suman a esta transmisión. Jorge Fernández, quien les habla, 48 años de edad, nací en 1977 en la ciudad de Resistencia, Chaco. Mis abuelos son oriundos de Machagay, mi abuela de nombre Teodora González, mi abuelo Ramón López, ya que mis familiares son trabajadores del ferrocarril argentino. Ellos eran prácticamente familias nómades y mi abuela muy especialmente, que Dios lo tenga en su santa gloria, junto a mi abuelo vivieron sus momentos más felices en esta ciudad de Machagay, del cual proviene este equipo de Chaco, y la verdad que me pone muy contento poder estar aquí transmitiendo para todos ustedes un encuentro tan importante, porque si bien nací en Chaco, yo a los 4 años de edad comencé mi vida aquí en Misiones, ya que mis padres decidieron venir desde allá para acá después de muchos años de vivir en Resistencia, y hoy con el tiempo tengo un sentimiento muy grande por este club Guaraní Antonio Franco, que desde chico, a los 7 años, yo empecé a venir a la cancha con mi padre cuando Guaraní estaba en la mejor época del fútbol nacional, ya que se disputaron contra equipos como River, Boca, Independiente, equipos que pasaron por este estadio. En este estadio jugó Diego Armando Maradona, en este estadio jugó Riquelme, en este estadio jugaron los grandes equipos, Belgrano de Córdoba, el River de Fillol, de Kempes, el que había salido campeón del mundo en 1978. Estos jugadores que integraban el River Plate, todos pasaron por este estadio, así que este estadio tiene mucha historia y tradición, como así también este club Guaraní Antonio Franco. Y hoy en particular siento muchas ganas de apoyar al fútbol femenino. No hay nada más lindo que se suben a este hermoso deporte, y como bien decía Diego Maradona, la pelota no se mancha y el fútbol es el deporte más hermoso del mundo. Saludamos a toda la gente de Chaco y a toda la gente de Misiones que se están sumando a esta transmisión.
y con los globos y con las palmas y con los gritos a los equipos que ya están listos para disputar una hermosa tarde de fútbol. Jornada clave para la segunda ronda de la etapa clasificatoria de la región Litoral Norte rumbo a la Copa Federal Regional Amateur Femenina 2025. Recibimos a la formación titular de Guaraní Antonio Franco, con la 1, Belén Real, con la 2, Belén Valeria. Saludamos a Ludmila de Sama que dice vamos Chaco nomás, a Daniel Francisco González, vamos Chaco carajo. Saludamos a todos los chaqueños que se suman a esta transmisión. Estamos viendo el ingreso de ambos equipos. Aquí se está viviendo una fiesta realmente. Ingresaron los árbitros primero. Leonardo Chunque como árbitro principal, primer asistente Luis Juar, segundo asistente Zaira Weiss. Con la 4, Magali Fernández, con la 5, Osuna Cristina, con la 6, Antonio Bernal. Daniel Francisco González nos dice, vamos Chaco carajo. Gracias a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión. Saludamos también a la gente, al señor Daniel Romero de FM Libertad, Machagay Chaco 95.5 MHz, que dijo que también estaría transmitiendo en estos momentos de manera conjunta con nosotros a través de la radio FM 95.5 FM Libertad. A continuación nos ponemos de pie para escuchar las estrofas del himno nacional argentino, por favor.
Seguimos saludando aquí a nuestros televidentes que se nos van conectando. Eugenia Dos Santos, mucha suerte, chicas. A Melissa Rodich que dice vamos Sole y Manu. También a Gabriela Zarza que dice vamos Chaco carajo, gracias por comunicarse, por escribirnos en nuestra transmisión. Es una alegría enorme ver acá comprometidos, presentes y sobre todo apostando al crecimiento del fútbol femenino. Bienvenida Jessica Gutiérrez, vicepresidenta de la Liga Regional Chaqueña. Es un honor, Jessica, recibirte en nombre del Club Guaraní, al Departamento de Femenino también, al Club Comercio de Presidencia de la Plaza. Gracias por sumarse y apoyar el fútbol femenino y el crecimiento de él. Hoy dejamos de lado las diferencias institucionales y alentamos todos por el mismo equipo, Guaraní, que nos lleva con honor al fútbol profesional. Nada más. Espero que disfruten la jornada. No, gracias Úrsula. También queremos agradecer a los distintos auspiciantes, sponsors. Evelyn Mariel también, Martel, perdón, Marteles. Aguante la chica de comercio desde Plaza, estoy alentando. Gracias por comunicarte, Evelyn. Y a Premiación Eso. Así que bueno, bienvenidos a disfrutar, a vivir una tarde de fútbol. Ya las chicas están listas. Agradecemos a los equipos, a las inferiores que estuvieron acompañando para la foto de rigor también, y a todas las familias. Bienvenidos a disfrutar de esta tarde de fútbol en el estadio Clemente Argentino Fernández del Duero. Ya estamos listos, así que los chicos de las inferiores pueden ir saliendo, las chicas de las inferiores pueden ir saliendo de la foto también después de la foto de rigor. Y a disfrutar, por supuesto, una tarde de fútbol. Recordamos, hoy es una jornada clave, esta segunda ronda de la etapa clasificatoria de la región litoral norte, rumbo a la Copa Federal Regional Amateur Femenina 2025. Recordamos que en el partido de ida, Guaraní ganó 2-0 con goles de Magdalena Rodríguez y de Gabriela Alarcón. Hoy, en nuestra casa, Euforia se ve aquí en las tribunas, ya que las jugadoras de Guaraní están entregando paquetes de hierba, fueron tirando al público aquí presente. Aquí nos escribe César Aquino haciéndole el aguante a la de comercio Segovia, Gladys, a la 3 del comercio, Gladys Segovia, gracias por escribirnos. Ya viene nuestra colaboradora Dayana que está en el campo de juego, va a dar comienzo al partido. Gladys Eguero también nos escribe, dice vamos Chaco, vamos, vivir, salud a tu familia, estamos, ¿cómo? Haciendo el aguante
Comercio Plaza. Bueno, a ver. Yo te voy a pedir que vos leas los mensajes de texto que mandan. Quiero que controles si estamos saliendo. Tenés que esperar. Y ya vamos. A ver, Dayana. Dayana ya vino del campo de juego. Está saliendo la última. Dayana está con nosotros, nuestra colaboradora. Ya va a estar con ustedes leyendo los mensajes, mientras que yo me voy a ocupar de relatar el partido. No vayan a jugar con el Zoom, dejale quieto nomás eso. Ya el árbitro acomodó la pelota. Va a mover el equipo del local guaraní, Antonio Franco. Entonces vos vas leyendo los mensajes. Comenzó el partido, movió la franja, arrancó este gran partido entre Club Comercio Plaza y Guaraní, Antonio Franco. Tradicional camiseta blanca, franja roja para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Y Club Comercio Plaza con una camiseta blanca, rayas verticales negras, similar al Club Talleres de Córdoba, también a Chaco Forever, el clásico Chaco Forever de Resistencia, una camiseta parecida. Bueno, comenzamos entonces. Lateral por el lado derecho para el equipo de Comercio Plaza. Número 4, Fernández. Cobra lateral. La toca para Maciel. La recupera rápidamente Rodríguez. Se viene Jerez. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Falta en favor del equipo visitante. Vamos con Dayana, que va a leer los mensajes que tenemos de la gente que se conecta a nuestra transmisión. ¿Qué es ahí? Un saludo para Juan, que dice aguante Guaraní. Seguimos con Francisca, que dice tiro libre. Atención, le pega a la capitana. La pelota va al arco. La arquera toca, pega el travesaño y salva al equipo de Guaraní. Casi viene el gol del equipo visitante, que recordamos perdió 2-0 en la ida. Tiene que ganar 2-0 para igualar la serie y poder definirlo después. Seguimos con los mensajes. Seguimos con Francisca, que dice, lo están viendo Sánchez Peña. Atención que se viene Jerez, la habilidosa jugadora del Club Comercio, aquí la aguanta. El equipo de Guaraní salió con todo el ataque, el equipo visitante presionando arriba, intentando abrir el marcador del comienzo nada más. Atención que presiona, lateral cobra mano el juez de Sonia Durán. Tiro libre para Guaraní por el lado izquierdo, lo va a ejecutar Sol Cardoso. Julián dice, qué grande Chaco, que
Me encanta, fuimos y acompañados a las chicas, la gente muy amable, abrazos. Seguimos con Ludmila. Vamos, Chacos. Daniel, vamos, Chaco. Vemos bastante gente que alienta a Chaco. Eugenia dice, mucha suerte, chicas. Atención que se viene Guaraní por el lado derecho. El ataque allí lo defiende Segovia. Dale, Segovia despeja la pelota lateral para Guaraní por el lado derecho. En el ataque de la franja. Primer ataque. Salieron del asedio de los primeros minutos del equipo visitante. Y van a cobrar allí un tiro de esquina. Sí. Melissa dice, vamos Sole y Maru. Gabriela dice, vamos Chaco, carajo. Evelyn dice, aguante las chicas de comercio desde la plaza. Estoy alentando. César dice, haciéndolo el aguante a la de tercera, a la de 3. De comercios, Segovia, Gladys. Gladys dice, vamos Chacos, vamos vivir salud, saluda a tu familia que estamos haciendo el aguante, vamos Comercio Plaza. Facundo, saludo a Viviana Jerez. Julia. Saca la arquera Navarro, hacia adelante, se viene ahora el equipo visitante, allí la están peleando entre Sonia Durán y Sol Cardoso, que se vino al ataque. Guaraní, Antonio Franco aguantando los primeros minutos. El Club Comercio Plaza salió con todo al ataque, buscando abrir el marcador. El equipo dirigido por Alejandro Almeida. Lateral por el lado izquierdo para el equipo visitante. Alguno que otro mensaje le pedimos si nos están escuchando bien, tanto a mí como a Dayana. Si por favor nos pueden enviar un mensaje, nos escriben, se escucha bien, se escucha cuando leen los mensajes, etcétera. Así lo vamos corrigiendo aquí sobre la marcha. Te recordamos que estás en tu canal Futboleros, aquí en vivo y en directo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Entre estos dos equipos, Misiones y Chaco, enfrentándose en esta instancia decisiva para pasar a la tercera fase, instancia Federal Nacional, Copa Federal Amateur. Atención que se viene, aquí la tiene Natalia Maciel, tenía posición adelantada, cobra el juez, tiro libre para el equipo de Guaraní. Recordamos que hubo un tiro libre que casi fue gol para el equipo de Comercio. Alma Rodríguez pateó muy bien un tiro libre. Perdón. Atención, seguimos con el ataque. Perdón, María Gómez pateó muy bien el tiro libre. La pelota la sacó Briat, el arquera de Guaraní. Manote hoy pegó en el travesaño y con eso sí salvó el equipo de Guaraní Antonio Franco. Leemos los mensajes de Dayana, a ver qué nos está diciendo la gente. Francisca responde que se escucha re bien. Buenísimo, muchísimas gracias Francisca por colaborar con nosotros en esta transmisión. Saludamos a toda la gente de Misiones, a toda la gente de Chaco, de Buenos Aires, que nos están siguiendo en este vivo y en directo entre estos dos equipos. Lateral para el equipo de la franja. Les recordamos que mañana, Dios mediante, estaremos con los cuartos de final de la Liga Posadeña de Fútbol. El partido que van a jugar Guaraní Antonio Franco contra la Cantera en este mismo estadio a partir de las 15:30 por los cuartos de final, partido de eliminación directa. Los mata-mata de la Liga Posadeña arrancaron para definir el nuevo campeón de la Apertura 2025. Se viene Guaraní al ataque con Fátima Alarcón. Atención que se viene hasta el fondo, va a tirar el centro, despeja muy bien Mayra Parra, el envía al córner. Córner para Guaraní. Se viene con todo el ataque. Seguimos con los mensajes. Roxana Parra, ¿qué dice? Vamos Chaco, vamos equipo, aguante Mayra Parra, Sole Maidana. Después dice Melissa, aguante la chica de Sáenz Peña. Chaco. Muy bien, gracias Dayana. Se viene el Guaraní.
Guaraní hacia atrás. Toca la pelota. Atención que le va a pegar. Le pegaba Ruiz Díaz. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para el Club Comercio Plaza. Francisco Acevedo dice, aguante María Parra. Mayra o María es, corregime por favor. Mayra dice. Mayra Parra. Atención que se viene el Club Comercio Plaza atacando con la número 8, Diana Gómez. Lateral. Ramona Fernández va a ejecutar el lateral. Saca, lo despeja el equipo de Guaraní. Carmen Aranda. Y cobró el juez. Falta en ataque, dice el juez. Tiro libre para el equipo de Guaraní por el lateral izquierdo. Tenemos ya 9 minutos de este primer tiempo. 0-0 entre el Club Comercio Plaza y Guaraní de los Franco. Sale jugando Guaraní con Valeria Galarza. Da Silva. Ruiz Díaz. Pelotazo para Ruiz Díaz nuevamente. Se viene Guaraní al ataque. Muy buena jugada por la banda derecha. Va a tirar el centro atrás. Despeja el equipo de Comercio. Sale jugando con Sonia Durán que la aguanta. La recupera rápidamente Balbuena. Balbuena que toca para Ruiz Díaz. Allí se pelean por el balón. Sale jugando el equipo de Comercio. Ahora Guaraní se ocupó de la pelota. Se adueñó la pelota y comienza a atacar. Viene por el lado izquierdo. La número 11. Fátima Alarcón. Atención que le pega Rodríguez. La pelota se va por el lado derecho de la arquera Navarro. Rápidamente sale jugando Navarro con Mayra Parra. Mete el pelotazo. La recupera rápidamente Guaraní. Fátima Alarcón mete centro al medio. Atención, pasa de largo. Podría haber sido el primer gol aquí del equipo de la franja. Navarro se queda con la pelota. Pelotazo largo, pasando al medio campo. Buscando la capitana María Gómez. No puede. Con el asedio de la defensa. Viviana Jerez. La aguanta Viviana Jerez. Toca hacia adelante. La dejó pasar muy bien. Atención que se viene Natalia Maciel. Atención, le pegó al arco. La pelota se va rozando el palo izquierdo. Avisó el Club Comercio. En estos 10 minutos decimos que Comercio tuvo las mejores llegadas, las mejores ocasiones. Faltó al final la puntería, si no ya estaría ganando el partido. Ramona Fernández saca lateral, se viene María Gómez. Lateral para el Club Comercio. Pelotazo, gana el córner el equipo visitante. La despejó Alma Rodríguez, tiro de esquina para Comercio Plaza por el lado derecho. María Gómez será la encargada de ejecutar este tiro libre. Capitana del equipo, María Gómez. Fíjate vos. Se viene el tiro de esquina. Lo va a ejecutar la capitana María Gómez. Atención que puede venir el gol aquí. Tira al centro por el lado derecho. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco le quiso pegar cerrado. La pelota se fue por la línea de banda y el saque de arco para Guaraní.
Ataca el equipo de Comercio. Atención, no da respiro. Se viene María Gómez por la banda derecha. Gana el cruce, la número 3. Sol Cardoso, lateral para Comercio Plaza de Chaco, que se viene con todo el ataque. Lateral. Sonia Durán que la aguanta. Atención, la recupera el equipo de Guaraní. Falta de María Gómez. Patadón desde atrás. Se quejan acá. Tiro libre por el lado izquierdo, saca jugadora de Guaraní. Buena pared para Fátima Alarcón que va al ataque, atención. Rápido, muy bien, sale a cortar la defensora. Mayra Parra la pelota, saca el lateral para Guaraní. Dayana, ¿algún mensaje que tengas para saludar allí? Sí, dice Chocho, grande la arquera de María Navarro, desde Sáenz Peña. Le mandamos saludos, su papá, sobrino, la estamos mirando. Lautaro dice, saludos desde Chaco para Viviana Jerez. Para Viviana Jerez, sí, la número 8 del Club Comercio Plaza. Tiro libre, va a ejecutar Sol Cardoso. Pierna zurda, lado izquierdo. Para el equipo de Guaraní, mete pelotazo largo al área. Sale a cabecear rápidamente, la despeja Bernal. Atención que viene la escurridiza Viviana Jerez. Viviana Jerez que la pierde, ataca Guaraní, la recupera rápidamente. Aranda toca hacia atrás. Pelotazo al medio, atención que se viene allí. Y el número 10 Navarro sale a cortarse, salva al equipo visitante. Atención que le pegan al arco. Despeja nuevamente Mayra Parra. Viene para ayudar ahí Sonia Durán. Lateral para el equipo de Comercio Plaza. Se acercó Guaraní, podía haber sido el gol aquí del equipo misionero. Mayra Parra que sale jugando muy bien aquí con Fernández. Fernández muy activa aquí por el lateral derecho, haciendo paredes laterales, subiendo el ataque. Carrilero clásico del fútbol. Rápidamente cobra Sonia Durán, buscando su capitana María Gómez. Lateral, otra vez Ramona Fernández. Lateral aquí, la aguantan, la pelean. Mete puntazo derecho. Sonia Durán que la pierde, despeja el equipo de la franja. Buscan a Ruiz Díaz. Ruiz Díaz que la aguanta, sale a marcar Segovia. Ruiz Díaz que se va, busca a la derecha. La presiona Segovia. Segovia que la apura, Ruiz Díaz que se mete, gana Segovia. Ahora la recupera rápidamente Balbuena. Balbuena que mete al medio. Y ya Valeria Galarza deja pasar la pelota. Y la tiene en sus manos ahora Navarro que pega un pelotazo fuerte hacia el medio. Cabecean ahí, la busca la capitana. Sale jugando por el lateral. No puede. Sol Cardoso con la presión de María Gómez. La pelota se va al lateral. Lateral para Guaraní. Muy bien, sale jugando María Parra, número 2. Rápidamente para su capitana. Guaraní que despeja. Fuerte zurdazo al lateral. Pelotazo que pega en la espalda de Cristina Osuna. Se va al lateral para Guaraní. Que viene por el lado izquierdo. Llevamos jugado 17 minutos 30 segundos de este primer tiempo. Sigue 0-0 el encuentro, pero ambos equipos ya tuvieron situaciones claras de gol. Mayra Parra se afianza en la defensa del equipo chaqueño. Mete pelotazo por la derecha para Ramona Fernández. Aquí la gana Viviana Gómez, que pone pelotazo para María Gómez, la capitana. Lateral, saca el lateral.
la jugadora de Guaraní. Se viene con todo el ataque Viviana Gómez. La pierden aquí, la recupera. Sigue Viviana Gómez presionando. La recupera la número 10. Alma Rodríguez toca hacia atrás. Forcejeo ahí por el balón. Acusa un golpe Gladys Segovia. Tiro libre. El árbitro para el juego. Lateral. Para el equipo Chaco lo va a hacer Ramona Fernández. María Gómez hace un sombrero. La pelota le queda a Cristina Osuna. Mete pelotazo zurdo. Atención que la verdad Sonia Durán muete muy bien pase. Atención que puede venir el gol acá. La número 8 se tiró. Claudia Cueva se acaba de tener el primer gol del Club Comercio. La pelota pasó rozando el palo izquierdo de la arquera Brett. Nada que hacer. Y se salva el equipo local de lo que podría haber sido el primer gol para el equipo visitante. ¿Algún saludito, Dayana? Está muy lindo partido. Natalia dice, vamos Chaco, dale chicas, fuerte arriba, vamos. Judith dice, hola, se ve re bien. Evelyn dice, aguante la más chiquita de Comercio Plaza, Mina Acosta, que estamos haciendo el aguante con mi mamá. Atención que la pelota le quedó a Fátima Narcón, le pegó, la pelota se va por línea de fondo, saque de arco para el equipo del Club Comercio Plaza. Gracias a todos los televidentes que están conectados en vivo, dejando su mensaje. Aquí te los leemos, Dayana te los va a leer cuando ella pueda, si no lo leo yo, no hay ningún problema. Dice, hola, gracias Judith por comunicarte también con nosotros. Gracias por alentarnos siempre en cada transmisión. Mayra Parra sale jugando. Pelota para Ramona Fernández. Presiona a Carmen Aranda. Se viene un tiro libre de la línea de fondo para el equipo del Club Comercio Plaza. Lo va a ejecutar la número 2, Mayra Parra, de muy buen desempeño hasta el momento en la defensa del equipo visitante. Tiro libre que lo despreció Emilia Balbuena. Toca la pelota, mete el pelotazo buscando el ataque. Se viene Sonia Durán muy activa, subiendo, bajando, defendiendo. En el ataque interviniendo por el lado derecho, lado izquierdo, por la banda también por el medio. Muy activa la jugadora número 7 del equipo visitante. Ramona, aquí viene Sonia Durán, hablando de Sonia Durán, la aguanta. La pisa, toca para Viviana Jerez. Ahora recupera Guaraní. Rodríguez, mete el pase al medio, mete la presión, pelotazo para María Gómez. No va a llegar, lo toma sin problemas. Brett, la arquero de Guaraní. Nuevamente Sonia Durán. Tocan hacia la izquierda, intentan abrir la cancha para Maciel. Falta de Cristina Osuna sobre la número 10 de Guaraní, que gritó, hasta acá se escuchó. Se ve que fue un golpe fuerte en el tendón. Alma Rodríguez, tirada en el piso, acusa un fuerte golpe. Ya se recupera Alma Rodríguez. Tenemos algún saludito más, Dayana. Atenta, Dayana, a los controles. Francisca dice, vamos chicas, vamos Chaco, que se puede. Tiro libre para Guaraní. La pelota no llega al arco. Lo ejecutaba Marcela Gal. La recupera Guaraní, se viene con Balbuena. Balbuena que mete el centro al medio. Allí se mete para cabecear, la recupera el equipo de Comercio Plaza. Sol Cardoso por el lateral izquierdo. Presiona el equipo de Comercio. Presiona con Bernal, con Durán, con Gómez.
Muy bien en la marca el equipo visitante. No deja que Guaraní despliegue su juego. Mayra de vuelta, Parra tirando pelotazo hacia arriba. Muy activa la defensora del equipo de Comercio. Muy buena jugada de Guaraní. Atención por la derecha. Vogler que toca para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz que se va por la derecha. Atención que mete el centro. Sin problemas. A la arquera Navarro. Mayra Navarro. Sale jugando con Mayra Parra. Mayra Parra, pelotazo hacia adelante. Lateral para Guaraní. Micaela da Silva cobra el lateral. Otro lateral, nuevo lateral para el equipo de la franja en 24 minutos de este primer tiempo, partido que está 0-0. 2-0 en el global para Guaraní, la ventaja. Atención que presiona Guaraní. La pelota que llega bien baja a defender. Maciel mete pelotazo. Despeja la defensora. Metiendo la pelota al lateral por el lado derecho para el equipo de Guaraní. Antonella Bernal despejaba recién enviando la pelota al lateral. Cobran el lateral. Durán en defensa, la recupera Sonia Durán, la aguanta, se va hacia la izquierda, presionan, ganan un lateral por el lateral izquierdo para el equipo del Club Comercio Plaza, que sale jugando por el lado izquierdo de la cancha. Aquí la tiene Sonia Durán, hace un sombrerito, falta contra ella. Ya les digo quién fue que le hizo la falta. Jugadora de Guaraní, Micaela da Silva. Tiro libre del lado izquierdo, Mayra Parra, pierna derecha. Va a intentar meter la pelota al centro del área. Mete pelotazo para María Gómez, que va por la izquierda. María Gómez se mete al área. La despeja rápidamente da Silva. La recupera allí, presiona Durán, la recupera. Sonia se mete por la izquierda. Atención que se viene Sonia Durán por la izquierda, va a meter el centro. Rápidamente la despeja a defensa de la franja. Dice, muévanse, se queja con sus compañeras. La pelota le queda. Atención que se viene Club Comercio Plaza al ataque. Recupera el equipo de Guaraní. La pelota queda volando. Se mete al área. Atención, Sonia Durán que puede venir. Gol aquí. La aguanta Sonia. La despeja rápidamente. Pelotazo. Pega en la espalda. Jugador de Comercio. Se viene al ataque ahora Guaraní. Muy emotivo este partido. Juega, presiona, falta. Mayra Parra. Despeja. Se viene por el lado izquierdo aquí. Sol Cardoso. Presionada por Natalia Maciel, la pelota se va al lateral. La cobra rápidamente Sol Cardosa, presiona a Sonia Durán que estuvo muy activa allí cerca para convertir el primer gol. Bastante intenso partido, entretenido entre ambos equipos. Rápidamente Natalia Maciel toca la pelota hacia atrás. Despejan allí al lateral, se viene Ramona Fernández para ejecutar el lateral por el lado derecho. Rápidamente lo pide Sonia Durán que se mueve, la para de pecho. Aguanta la pelota, la pierde el lateral por el lado izquierdo que lo va a ejecutar Sol Cardoso para el equipo de Guaraní.
el entrenador de Guaraní, Carlos Tuti Boede, charlando con sus jugadoras, con Carmen Aranda, con Alma Rodríguez. Un parate para refrescarse mientras charlan ambos directores técnicos con jugadoras de ambos equipos. Te recordamos que estás en Futboleros, tu canal de YouTube. Saludamos a la banda de Ruiz Díaz, de la cantina del Club Guaraní Antonio Franco, que se enganchó con nosotros en la transmisión desde que llegamos al club. Gracias. También agradecemos muy especialmente a la gente del departamento de prensa del Club Guaraní Antonio Franco, al señor Alexis Ramos, a todo el departamento de prensa del Club Guaraní, que nos atiende de maravilla cada vez que venimos a hacer las transmisiones de los partidos de la Franca. En esta ocasión con el fútbol femenino. El equipo de la Franja disputando una instancia decisiva y además histórica para poder llegar al fútbol en los niveles más altos del fútbol femenino. También el equipo de Comercio en esta instancia decisiva puede dar el salto. Si gana hoy y da vuelta el 2-0 que tiene como desventaja, puede llegar también a las instancias más altas del fútbol femenino. Se viene Guaraní al ataque. Salva muy bien ahí, la tiene Sonia Bernal, que la para de pecho. Sonia Bernal que la aguanta. Toca rápidamente para Natalia Maciel. Maciel que la aguanta, mete su brazo entre medio allí. La pelota le queda a María Gómez. Rápidamente la recupera la jugadora de Guaraní Gal. Y atención que se viene Fátima Alarcón. La pelota va por arriba del travesaño. Avisa Guaraní que de contra se puede liquidar con sus delanteras muy rápidas. Pero allí el equipo chaqueño también tiene muy buena defensa. Sale jugando Mayra Parra, dando la pelota para Ramona Fernández, mete pelotazo. Aquí la aguanta María Gómez. Toca hacia atrás para Maciel. Maciel que la aguanta. Falta de Galarza sobre Maciel. Acusa un golpe de tiro libre por el lado derecho. Este tiro libre es peligrosísimo para el equipo local, ya que todo tiro libre entra al área y pueden llegar. Avisó más de una vez ya el equipo visitante. Viene Mayra Parra para ejecutar este tiro libre. Lo va a tratar de ubicar en el medio del área para algún cabezazo, alguna volea de rebote tal vez. Atención que se viene el equipo visitante. Tiro libre por el lateral derecho. Va Mayra Parra, le pega fuerte de derecha. La pelota viene al centro del área. La despejan allí defensores de Guaraní. Sale jugando rápidamente con Carmen Aranda, que mete un pelotazo largo para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz que mete el centro. Muy bien interceptado por la defensa. Pelotazo hacia el medio. Sonia Bernal que baja a buscarla. La gana Sonia Bernal, perdón. Y se le va la pelota lateral para el equipo de Guaraní. Se viene Alma Rodríguez, atención a pila 1, 2, 3, sale a cortar, recupera la defensa, intenta un pelotazo, otra vez Sonia Bernal, atención que le puede tirar hacia adelante, pelotazo largo de Gómez, la gana María Gómez, atención, se viene por la derecha, lancha muy bien hacia afuera, va a meter el centro, atención que la pelota le queda, atención que viene, puede ir aquí el gol, le pega, despeja, se salva Guaraní. Juliana Gómez metía su brazo, sacó el balde adentro del arco, casi presiona allá, se levanta y se fue, sigue de largo. Se acaba de salvar el equipo de la Franja. ¿Qué opinás, Diana? Está más cerca el equipo visitante de abrir el marcador. Este partido sigue 0-0. Intervenciones. Las situaciones más claras la tuvo el equipo de Comercio Plaza.
y en su momento salvó la arquera Brer en el tiro libre, manoteándola, y ahora salvó muy bien Gal, sacándola de casi adentro. Marcela Gal, era el gol de Viviana Gómez para abrir el marcador. ¿Tenemos algunos mensajes allí? Saludos. Atención que se viene al ataque guaraní con Fátima Alarcón, que mete el pelotazo, tira hacia adelante. Navarro que se atrasa, pero la aguanta muy bien y la tiene a la pelota. Mete el pelotazo largo hacia arriba. Guaraní que presiona. Intenta salir jugando. Sol Cardoso mete el pelotazo hacia adelante. Mayra Parra se anticipa, mete el pelotazo hacia adelante para Maciel. Despejan allí, se viene Gómez. Toca hacia atrás para Sonia Bernal. Sonia Durán, perdón. Sonia Durán que tira la pelota hacia la derecha. Intentan recuperarla aquí. Marcela Gal no quiere complicaciones. Envía la pelota al lateral derecho. Ramona Fernández ejecuta el lateral. Natalia Maciel. Sonia Bernal. Sonia Durán, perdón, la tengo con Bernal acá. Es Sonia Durán, la número 7. Me acaba de confirmar aquí mi colega Dayana. Bueno, muchísimas gracias. Bernal es Antonella, número 6 del equipo de comercio. Me estaba confundiendo yo con el nombre. Bueno, María Gómez, la capitana del equipo, va a ejecutar este tiro libre por el lado derecho para el equipo del Club Comercio Plaza, que está avisando que en cualquier momento abre el marcador. Mete el centro, la pelota llega al área. Mayra que la... Atención que puede venir el gol aquí de Maciel, golazo. Martina bien saca la pelota, salvando al equipo de Guaraní. Lo que era el gol de Club Comercio Plaza. Más cerca del gol del equipo visitante. Lo está aguantando Guaraní. 35 minutos de este primer tiempo. Sigue 0-0. Centro de María Gómez. Agarra el rebote. Segovia. Otra vez Segovia. La pelota le queda a Osuna. La perdió. Y ahora se viene Fátima Alarcón. Cuidado que viene. Pierna zurda. Le pega al arco. Navarro se queda con el balón. Avisa Guaraní. Muy entretenido el partido. Atención que se viene Segovia. Ladi Segovia que mete el centro. Y atención que viene Maciel. Maciel que la gana. No quiere complicaciones. Saca el lateral Da Silva. Lateral. Lo va a ejecutar Sonia Durán por el lado izquierdo. Para el equipo Comercio. Atención que viene de nuevo. Aquí se mete la pisa, la engancha la pelota. Sí le va. Muy buena la intención. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco. Saque de arco para Guaraní. Ejecuta Marcela Gal. La para muy bien aquí. Aranda traba en la pelota. Sonia Durán. Dicen que fue falta. Un choque entre Sonia Durán y Alma Rodríguez en la disputa del balón. Tiro libre, lo va a hacer Ruiz Díaz. Le va a pegar Ruiz Díaz desde el medio campo.
Va a intentar meter la pelota dentro del área. Mete Ruiz Díaz el pelotazo. Cabecea Valeria Galarza. La pelota se va por la línea de fondo. El saque de arco para el Club Comercio Plaza, que vino a jugar para ganarlo al partido. Muchas situaciones claras de gol. Muy atenta la arquera y la defensa de Guaraní. Atención que se viene el equipo visitante. La recupera el equipo de Guaraní. Se viene al ataque Emilia Balbuena. Emilia que la aguanta. No puede. Falta. Falta de Viviana Gómez sobre Emilia Balbuena. Tiro libre de riesgo, que si lo aprovecha puede venir aquí el gol de Guaraní también, ya que se va a aprovechar las jugadas detenidas y preparadas. Atención que le pegan al arco. La pelota se va por la línea de fondo. Le pegaba Alma Rodríguez. La pelota se fue afuera. Saque de arco para el equipo de Guaraní. Perdón, de Club Comercio, que sale jugando rápidamente. Tenemos más saluditos, Dayana, cuando puedas, si los podés leer. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, a Alan Gabriel Fernández, Dayana Elizabeth Bejarano, transmitiendo aquí con nosotros. Dayana, cuando tengas listos algunos mensajes, por favor, saludos de la gente, gracias. Se viene el equipo del Club Comercio Plaza, la aguanta Sonia Durán, que sale jugando. Vamos a leer algunos mensajes acá. Dice Nora Estefanía González, que dice: Dayana, vamos chicas, estamos cerca, dale Comercio. Francisco Acevedo también nos escribe y dice: vamos chicas. Gracias a todos por comunicarse con todos nosotros. Ahí Dayana tiene... Mariela dice: vamos Comercio, con toda la fe. ...40 minutos del primer tiempo, sigue 0-0 partido. Con este resultado, Guaraní se está clasificando a la siguiente instancia de esta Copa Federal Amateur de Fútbol Femenino. Gladys nos comenta que es Vivi Jerez, no Gómez. Tiro libre para Guaraní. Va a ejecutar Alma Rodríguez. Puede ser Belén Ruiz Díaz también. Tiro libre que le pega al arco directamente. Belén Ruiz Díaz, saque de arco para el equipo de Comercio. 42 minutos de primer tiempo, partido 0-0. Guaraní y Comercio Plaza de Machacay, provincia de Chaco. Aquí la tiene la pelota Natalia Macier para Sonia Durán. Durán que la toca, la pierden allí con Fátima Alarcón. La recupera rápidamente Alma Rodríguez, que mete el pelotazo hacia el medio. Otro pelotazo para María Gómez, que va a pelearla allí con Gal. La recupera rápidamente aquí Claudia Cueva, que mete para María Gómez por la banda izquierda. Tira la pelota al córner, lo despija Micaela Silva. Córner para el Club Comercio Plaza por el lado izquierdo. En 42 minutos del primer tiempo, 0-0 este partido, que lo está dejando con el resultado parcial a Guaraní en la siguiente instancia de la Copa Federal Amateur. María Gómez, encargada de ejecutar el tiro de esquina, mete el centro, despeja nuevamente el tiro de esquina para el equipo de Comercio.
Mete centro María Gómez, sale a cortar, la pelota queda volando allí. Se acerca, lo despeja, sale jugando muy bien el equipo guaraní. Rápidamente Sol Cardoso metiendo pelotazo para el ataque. Presiona Fátima Alarcón, la pelota la recuperan rápidamente. Otra vez se viene Cueva. La recupera rápidamente el equipo de Guaraní. Viviana Gómez, Sol Cardoso, Sonia Abraham, Viviana Gómez. Sacan la pelota, Sol Cardoso mete pelotazo, el árbitro para el juego. La jugadora de Guaraní está acusando un golpe, está en el piso pidiendo asistencia. También vemos allá, la están asistiendo a la número 9, Maciel. Sí, número 9. También acusa un golpe, jugadora del Club Comercio. Mientras tanto, otras jugadoras aprovechan para tomar agua. Muy bien, ya están restableciéndose las jugadoras para continuar con el encuentro. Van a cobrar, el árbitro dará un pique a favor de Guaraní. Alma Rodríguez la tiene y la toca rápidamente para Fátima Alarcón. Rebota la pelota en Viviana Gómez. Lateral para el equipo de Guaraní. Fátima Alarcón cobrando lateral. Empujón, dice el árbitro. Vamos con 46 minutos, 10 segundos de este primer tiempo. El equipo de Guaraní y el Club Comercio Plaza están empatando 0-0. Resultado que favorece a Guaraní, ya que el global está 2-0 arriba. Mayra Parra va a cobrar el tiro libre, mete un pelotazo hacia la derecha, la pelota le queda a Gómez, María Gómez. Marcela Gal mete un pelotazo, cobra falta de María Gómez, pierna levantada, jugada peligrosa, tiro libre para el equipo de la franja. Está sosteniendo el resultado y la clasificación. 47 minutos llevamos jugados de este primer tiempo, 2 minutos más a tiempo reglamentario. Presiona Ruiz Díaz Belén, mete la pelota, toca hacia atrás, muy buen pase, la van a sacar, la pelota le llega sin problemas a Mayra Navarro, la arquera del Club Comercio Plaza. Lateral por el lado izquierdo para Guaraní. Fátima Alarcón jugando de lateral izquierdo, aparece. Toca la deja para Marcela Gal. Cobra el lateral. Se viene Aranda, no pudo, le hicieron un sándwich allí. Otra falta. Cobra el juez a favor del club visitante. Tiro libre.
Se viene Mayra Parra. Pelotazo hacia arriba. La pelota que no llega al área. Se viene al ataque Guaraní. Cuando el árbitro dice que ha finalizado este primer tiempo. Muy lindo partido, entretenido entre ambos equipos. Más cerca estuvo el Club Comercio Plaza para abrir el marcador con una atajada de María Bret en el primer tiempo con este tiro libre muy bien ejecutado por María Gómez, el equipo visitante. Luego Marcela Gal sacó. ¿Qué te hace? Amateur Femenina 2025. En el partido de ida, Guaraní ganó 2-0 con goles de Macarena Rodríguez y de Gabriela García. Muy bien. Seguimos aquí con todos ustedes, gracias. Vamos a parar un poquito el sonido. Enseguida volvemos. ¿En todo el partido? No, en esta parte cuando empezó a hablar la chica.
auricular y premiaciones. Ya estamos casi listos para arrancar el segundo tiempo de esta segunda jornada de la etapa clasificatoria de la región Litoral Norte de la Copa Federal Nacional Amateur Femenina 2025. Comenzó el segundo tiempo entre Guaraní, Antonio Franco y el Club Comercio Plaza por un lugar en la siguiente instancia de la Copa Federal Amateur. Arrancaron los equipos nuevamente sin cambios, pero se viene María Gómez, pega el zurdazo sin problemas para María Bret, la arquero de Guaraní. Saque de arco, pelotazo largo. María Gómez se viene con la presión, atención que puede venir aquí, le queda muy bien la pelota a Viviana Jerez, la pelota cruza todo el área, le queda a Claudia Cueva, que la pisa por el lado izquierdo, toca hacia atrás para Cristina Osuna, Osuna hacia atrás para Segovia, Gladys Segovia que la tiene, Sonia Durán que la busca, Guaraní que la recupera con Ruiz Díaz que mete un pelotazo largo, salta a cortar Mayra Parra, la número 2 central que tiene el equipo del Club Comercio Plaza. Se viene la pelota, atención para Ruiz Díaz, Belén Ruiz Díaz le pegó el golazo. Golazo de Guaraní, Antonio Franco. Golazo de Belén Ruiz Díaz. Todos esperaban el centro de la pelota, se clavó el ángulo superior izquierdo, primer palo. Nada que hacer para Mayra Navarro, la arquera del equipo visitante. Gana Guaraní por 1-0 a los 2 minutos de este segundo tiempo. Con este resultado 3-0 en el global, asegurando su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Federal Amateur. Luis Díaz, Guaraní 1, Comercio 0. Belén Ruiz Díaz con la número 7 de Guaraní, autora del golazo, que le pone en ventaja al equipo de la franja por 1-0 contra el Club Comercio Plaza de Machado de Chaco. Se viene Guaraní, tiro de esquina desde la derecha, Galca cabecea, la saca María Antonia Navarro, puñetazo, la recuperan allí las jugadoras nuevamente. Sacan, intenta salir jugando, no puede, Guaraní salió con todo ahora, le pegan al arco, saque de arco para el Club Comercio Plaza. Acusa un golpe, seguramente ahí en el choque cuando salió a cruzar, a despejar, golpe en la cara, arquera María Navarro del equipo visitante. Mayra Parra saca el pelotazo rápido para Claudia Cueva. Claudia Cueva para atrás para Sonia Durán. Sonia que se viene entre 1, 2, a pila. Falta contra ella. Tiro libre para el equipo del Club Comercio Plaza. Saludamos a todos nuestros televidentes que están conectados a esta transmisión de Futboleros. Gracias a toda la gente de Chaco que se unió en esta transmisión muy especial con este gran partido entre dos equipos de nuestra región litoral norte del país Argentina, en el cual vivimos.
Mayra Parra va a ejecutar el tiro libre por el lado izquierdo para el equipo del Club Comercio Plaza. La pelota va, llega al área, la despejan allí, Maciel que pelea. Sonia Durán muy activa, la gana, se mete por la izquierda, falta contra ella. Tiro libre de riesgo que favorece al equipo visitante. En el borde del área grande, lado derecho de la arquera María Oret. Atención que son muy buenas pateadoras. Aquí viene María Gómez para pegarle al tiro libre. En el primer tiempo avisó y una gran atajada del arquero de Guaraní hizo rebotar la pelota en el travesaño. Va de vuelta María Gómez para ejecutar el tiro libre. Gana Guaraní por 1-0. Va María Gómez con el tiro libre. Le pega al arco. Entró en centro. Sin problemas para el equipo de la franja. No llegaba Viviana Jerez. Era buena la intención. Pelota que cruzó todo el área. Sigue el partido. 1-0 en favor de Guaraní. Saludamos a Alan Gabriel Fernández, nuestro colaborador. Alan va a leer los mensajes ahora. ¿Hay algún mensaje nuevo, Dayana, para leer? Juana Gutiérrez dice, aguante Comercio. Atención, falta penal. Penal para el Club Comercio Plaza. Le bajaron a Natalia Maciel dentro del área. Atención. 6 minutos del segundo tiempo. Se puso lindo el partido. Puede venir aquí el empate del Club Comercio Plaza, que pierde por 1-0. Encaraba sola Natalia Maciel y la bajaron dentro del área. Nada que discutir, el árbitro cobró penal. Gabriela Zarza dice, vamos Minas. Segundo tiempo. Seguí, Alan, con los mensajes. Atención que va Mayra Parra. Aguantá un ratito que va a patear el penal. Atención que va Mayra Parra. Se agazapa María Bret. Viene el penal. Atento Machagay, que le va a pegar Mayra Parra. Le pega Mayra Parra. ¡Afuera! ¡Afuera! La pelota se elevó por arriba del travesaño. Gran oportunidad que se pierde el equipo de Chaco para empatar el partido. Sigue ganando Guaraní por Antonio Franco por 1-0. Atención que se viene Maciel. No cesa la presión. Maciel que se mete. Toca atrás. La despeja el equipo de Guaraní. Ya vamos con los mensajes. Bogler que sale jugando. Se viene con todo el equipo chaqueño. Cristina Osuna que presiona. Pelotazo Mayra Parra. La pierde Mayra Parra. Sonia Durán que la baja en el medio. Atención que le va a pegar. Mete un buen pelotazo para Maciel. Maciel que va a correr. No va a poder con la marca de Marcela Gal. Tiro de esquina. A ver los mensajes, Alan. Juana Gutiérrez dice, saludos de Plaza, vamos Ramos Fernández. ¿Algún otro mensaje? Muy bien, Alan, buenísimo, va a despejar. Marcela Gal le pega de zurda, sacando de arco. Presiona al equipo, atención que María Gómez le puede pegar. María Gómez la engancha hacia adentro, atención que María Gómez le pega. Engancha hacia atrás la capitana chaqueña, mete para atrás, pisa. La toca para Cristina Cueva que la mete para Osuna. Osuna que mete para Gómez. Perdón, Viviana Jerez, allá por la derecha. Offside, cobra el juez de línea. Tiro libre para Guaraní que gana por 1-0. Llevamos 9 minutos del segundo tiempo. Muy lindo el partido, entretenido. Mayra Parra desperdició un penal, una ocasión clara. La pelota se elevó, salió muy por arriba. Por eso este partido todavía sigue 1-0. Justamente el árbitro cobra una falta y amonesta a Mayra Parra por una falta contra la delantera del equipo de la franja por el lado izquierdo. Llevamos 9 minutos del segundo tiempo. El árbitro pide asistencia para la jugadora de Guaraní.
Belén Ruiz Díaz. Tirada en el piso, la autora del gol de la franja. Se prepara un cambio en el equipo visitante. Va a ingresar Romina Acosta. Vamos a ver por quién sale. Romina Acosta con la número 15 va a ingresar al campo de juego en el equipo de Comercio Plaza. Sigue tirada en el piso Belén Ruiz Díaz. Francisco Acevedo dice, vamos Comercios, tranquila que se puede. Si estás enganchado a la transmisión desde el comienzo o te enganchaste ahora, te informamos que ahora sale Cristina Osuna. En su reemplazo ingresa Romina Acosta. Te decía que si estás enganchado a nuestra transmisión, te informamos que una vez finalizado el partido, bajaremos al campo de juego y vamos a tratar de entrevistar todo en vivo y en directo a jugadoras que nos den entrevistas. Así que te invitamos a que te quedes y sigas en la transmisión hasta que cerremos la misma. Vamos a tratar de cerrar la transmisión después de las premiaciones que se den en la tarde de hoy, pero previamente vamos a bajar al campo de juego y vamos a entrevistar a jugadoras que nos quieran dar la entrevista. Sol Cardoso era la jugadora que estaba tirada en el piso, la número 3 de Guaraní. Si hay mensaje, me avisas, Dayana, así lo lee Alan. Gracias a todos los que están allí presentes a esta transmisión. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Siempre estamos con transmisiones de fútbol regional y también con fútbol nacional e internacional. Tiro libre para Guaraní. Navarro la envía al córner. María Navarro, la arquera, manotea y tira la pelota hacia la línea de fondo. La pelota se va. Tiro de esquina para el equipo de Guaraní, que gana por 1-0. 12 minutos del segundo tiempo. Atención, le pega del lado izquierdo, lado derecho, pierna zurda, entra Gal, erra la cabeza. La pelota se va por afuera. Afuera. El juez dice falta nuevamente. Saque de arco, perdón. Marcela Gal se encuentra tirada en el piso. La levanta rápidamente Belén Ruiz Díaz. Te recordamos que a los 11 minutos entró Romina Acosta con la número 15 en reemplazo de Cristina Osuna en el equipo del Club Comercio Plaza. A los 6 minutos Mayra Parra erró un penal. A los 5 minutos Guaraní abrió el marcador con un golazo de Belén Ruiz Díaz. Sayana Vázquez ingresa en reemplazo de la jugadora Bogler, Brenda Bogler. Cambio en Guaraní. 13 minutos. Sayana Vázquez con la número 14. Sale la jugadora Brenda Bogler, ingresa Sayana Vázquez. Guaraní bueno con preciso. Saya Vázquez ingresa allí, rápidamente la recupera Romina Acosta. Romina Acosta que la pisa habilidosa. A pisa, la toca, abre la cancha para el pique de Viviana Jerez. Viviana Jerez que presiona, la gana muy bien. Atención que la tiene Maciel. Maciel que choca con Marcela Gal. Gal que la despeja. No puede. Da Silva se va al cruce. Marea Gómez que la recupera. Capitana del equipo de Comercio. Muy activa, muy buena jugadora. La pisa nuevamente, la toca. Va a tocar hacia atrás para Cristina Cueva. No, la pisó. Se metió ella. Desborda. Se va por la banda lateral izquierda. Intenta recuperarla. Y le pone muy bien el cuerpo la defensora de Guaraní. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco lo va a hacer Marcela Gal. Zurdazo de Marcela Gal. La para muy bien aquí. Zaira Vázquez.
lateral para Guaraní. No, falta que lo va a ejecutar Emilia Balbuena. No, la deja para Marcela Gal. Marcela Gal, la central de Guaraní, le pega de zurda, despacio ahí, abriendo la pelota al medio para Balbuena. Balbuena hacia la izquierda para Sol Cardoso. Sol Cardoso que pone muy bien para el pique. Atención que viene el centro al medio. Intenta despejar María Parra, le envía al córner. Córner para Guaraní por el lado izquierdo. Atacando la franja en este segundo tiempo, 15 minutos. Gana Guaraní por 1-0. Alma Rodríguez se va con la pelota para ejecutar este tiro libre de esquina en favor de la franja. Otro mensaje más. ¿Algún saludo? Stephanie Sandoval Bueno, 10 segundos. dice: Cristina Cuevas es Claudia. ¿Cómo? Cristina Cueva es Claudia. No es Cristina Cuevas, sino que es Claudia Cuevas. Eso es lo que me están corrigiendo. A ver, vamos a ver aquí de la lista que me pasaron de la planilla. Ya les confirmo. Número 11. Steffi Sandoval dice: Mayra Parra es Mayra. Claudia Cueva dice, sí, tiene razón. Claudia Cueva es número 11. Eugenia Dos Santos dice: vamos Guaraní, carajo. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Atención que se viene, se encienden las luces artificiales del estadio. La pelota se mete y pega en el palo. Se mete el palo. ¡Gol! ¡De Guaraní! Golazo de Guaraní, Antonio Franco. Aprovechó muy bien el rebote Carmen Aranda y la mía dentro del arco para poner así a Guaraní 2. Club Comercio Plaza 0. 17 minutos de este segundo tiempo. Antonio Franco lo hizo Adriana Aranda. Guaraní 2, Comercio 0. El resultado global es Guaraní 4, Comercio 0. Vamos con otro mensajito, Alan. Steffi Sandoval Sonia Bernal es Sonia Durán. A ver con el mensajito, Alan. Steffi Sandoval Sonia Bernal es Sonia Durán. Atención, que viene Guaraní por la izquierda. Van a desbordar, tiran el centro. Entraba Belén Ruiz Díaz. Se defiende con todo el equipo del Club Comercio. Sayana Vázquez por la derecha, intenta meterse, se mete, la recupera María Gómez. La despeja muy bien, se viene ahora Romina Costa. María Gómez la baja de cabeza para Sonia Durán. Sonia Durán que toca para Viviana Gómez. La pierden allí en el medio. La toca, se viene Guaraní. Atención que puede venir el tercero. Alma Rodríguez la tiene, la pisa, la recupera María Gómez. Mete un pelotazo largo. Atención que se viene Maciel. Natalia Maciel toca la pelota lateral por el lado derecho para el equipo visitante. Seguimos con los mensajes, Alan. Gabriela Zarza, saludo para Vivir Lescano. José Román, dale Comercio. 20 minutos del segundo tiempo, gana Guaraní por 2-0. Clasificándose a la siguiente instancia de la Copa Final Amateur.
Mayra Parra saca, despeja, la pelota le queda bien servida. Atención que se viene María Gómez, puede venir el descuento. Por el lado izquierdo está dentro del área. Salen a cortar, engancha hacia adentro, le va a pegar derecha, le pegó. La pelota se va por arriba del travesaño. Se salva Guaraní en esta María Gómez. A punto de descontar para el equipo visitante. Sigue ganando Guaraní por 2-0. Seguimos con los mensajes que envía la gente. A ver, Alan, ¿qué dicen? Gabriela Zarza dice, corrija, Steffi, corrija. Gabriela Zarza dice, el relator Steffi, no me quemes. Eliana Coria. Atención que se viene Guaraní. Dice, buenísima, Marul, dale, comercio. Atención que va a salir Mayra Parra, saca, la despeja. La jugadora del Club Comercio despeja la pelota, se va afuera. Lateral para Guaraní por la banda derecha. Se prepara otro cambio en la franja. Va a ingresar con la número 16, Luciana Solís. Vamos a ver quién se retira en el equipo de la franja. Fátima Alarcón se retira. Sale Gabriela Alarcón, ingresa con la camiseta número 16, Luciana Solís. Luciana Solís en reemplazo de Fátima Alarcón. El cambio en Guaraní. Otro cambio que se prepara en el Club Comercio Plaza. Va a ingresar con la número 18. Maidana. Y se retira con la número 4, Ramona Fernández. Otros mensajes que léelo nomás, Alan. Eliana Coria dice, dale Maru. Evelyn Martel dice, vamos comercio, saludos de la familia albinegra. Steffi Sandoval, Javi son los más. Ingresó Marianela Soledad Maidana en el equipo de Club Comercio Plaza. Se retiró con la número 4, Ramona Fernández. Se viene Guaraní con Belén Ruiz Díaz. Mete el centro al medio. Rápidamente lo despeja Viviana Jerez. La pelota lateral por el lado derecho para el equipo de la franja. Tenemos 23 minutos del segundo tiempo. Gana Guaraní por 2-0. Con este resultado se está ubicando en la siguiente instancia de la Copa Federal Amateur del fútbol argentino. Belén Ruiz Díaz le va a pegar al centro, tira al centro. Sonia Durán la despeja, le queda para Marcela Gal, la despejan rápidamente. El número Rodríguez, número 10. Viene la pelota, la recuperan jugando hacia atrás con Sol Cardoso. Sol Cardoso que se viene a jugar por el lado derecho ahora. Mete el pase abriendo la cancha para Carmen Aranda. Aranda hacia atrás para Marcela Gal. Mete el pelotazo, la despeja Mayra Parra en el medio del campo. Toca hacia la derecha. Toca abriendo rápidamente para Romina Costa. Romina Costa que va a tirar el centro. Se mete Maidana por el medio. Atención que Acosta mete el centro atrás. Y la despeja rápidamente. La pelota queda allí para María Gómez. Atención que María le pega. María Gacha. Se viene, le pegó de zurda. Atención. María Oret. Manda la pelota al córner con sus dos manos. Volando hacia el palo izquierdo del arco. Atajadón del portero de Guaraní. Córner para el equipo visitante. Por el lado derecho va María Gómez para ejecutarlo. Viviana Lescano dice, un saludo para Gaby, crack. Jennifer Cortés dice, vamos comercio. Saludo para Viviana Jerez. Atención allí. Viene el lateral derecho María Gómez, lo recupera Claudia Cueva. La pelota dice que se fue.
el juez de línea, lateral para el equipo de Guaraní por el lado izquierdo, que gana por 2-0. Te recordamos que estás en tu canal de YouTube, @futboleros439. Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, con este partido entre Guaraní, Antonio Franco y el Club Comercio Plaza de Machagay, provincia del Chaco. Estamos en vivo y en directo y vamos a seguir. Atención que se viene Maciel. Maciel que se mete por el medio, juega atrás. Intentó un taco para la compañera Maidana, quedó por el medio, no le salió. Saque lateral que favorece al equipo visitante. Va Sonia Durán para ejecutarlo desde el lado derecho. Finalizado el encuentro, estaremos bajando al campo de juego para entrevistar jugadoras. Así que quédate, te invitamos a que te quedes, que no te vayas, que vamos a ver quién podemos entrevistar dentro del campo de juego. Jugadoras de ambos equipos, siempre buscamos entrevistar jugadoras de ambos equipos. Atención que se viene Belén Ruiz Díaz por la derecha. Muy bien, la número 7. Intenta el centro, la roba. Muy bien la defensa. Gladys Segovia, lateral para Comercio Plaza. Soledad Maidana se viene por la izquierda, atención. Soledad Maidana encara, la presiona Da Silva, mete el centro para María Gómez. María Gómez que la baja con la izquierda. Atención que se viene por el lado derecho. Viviana Jerez. Viviana Jerez que la aguanta. Se va por la derecha, intenta el centro, le rebota. Le queda para Maciel. Maciel que se mete. Otra falta. Maciel muy habilidosa, la número 9. Equipo de Comercio. A quien le habían hecho el penal. Nuevamente generando una jugada de riesgo. Tiro libre para el equipo visitante por el lado derecho, que favorece al Club Comercio Plaza. ¿Algún saludo más, Alan? Saludamos a todos los televidentes conectados en vivo y en directo a nuestra transmisión. Tiro libre que lo va a hacer María Gómez. Buscando el descuento el equipo visitante. 27 minutos de este segundo tiempo. María Gómez mete el centro, la pelota cruza todo el área. Sonia Durán la mete para atrás. Entraba Maidana por allí. Maidana que presiona. Lateral izquierdo para el equipo visitante que busca el descuento. Romina Costa toca hacia atrás para Sonia Parra. Perdón. Mayra Parra mete el centro. La arquera de Guaraní la toma con su mano, la embolsa. Se queda con el balón. María Vela, que era Guaraní, mete pelotazo largo hacia la izquierda del campo de juego, buscando el avance de Luciana Solís. Choca contra Mayra Parra. Tiro libre, ejecuta la misma. Viene para María Gómez, muy activa la jugadora del Club Comercio, número 10, capitana del equipo. Viene pelotazo. La baja. La tocan para Belén Ruiz Díaz. Corre por el medio. ¡Mira, golazo! De Guaraní. Belén Ruiz Díaz. Otro golazo por el lado derecho. Pateando, todos esperaban el centro y la pelota se clava por el primer palo de la arquera María Navarro, que no pudo hacer, intentó manotearla para sacarle la pelota, se metió dentro del arco y sentencia esta historia. A los 30 minutos de este segundo tiempo gana Guaraní por 3-0.
al equipo del Club Comercio Plaza. Se preparan 2 cambios más en el equipo de Guaraní Antonio Franco. Van a ingresar con la 17 a Yelén Fernández. Con la 18 Milagros Espinosa. Y con la número 13 María Gal. Se retiran del campo de juego la número 9 Aranda. Lesionada parece, ¿eh? Carmen Aranda, número 9, salió. Se retira Belén Ruiz Díaz, autora de 2 golazos. Y también Micaela da Silva. Cambios en Guaraní, salieron de la cancha las jugadoras 4 Micaela Silva, Belén Ruiz Díaz y Adriana Aranda. Ingresaron las jugadoras Cristina Gal, Ayelen Fernández y Espinosa Sofía. 3-0 el partido. Guaraní Antonio Franco lo golea. 2 goles de Belén Ruiz Díaz. Por el lado derecho los 2 de la número 7 de Guaraní. Todos esperaban el centro de la pelota. Se metió el primer palo del arquero. 3-0 el equipo de Guaraní por Club Comercio Plaza. Ya estamos jugando con luces artificiales. 18 la hora en nuestro país. 19 de julio del 2025. Momento histórico para el fútbol femenino en nuestra zona regional litoral norte. Entre estos 2 clubes, Comercio Plaza y Guaraní Antonio Franco. Copa Federal Regional Amateur. Segunda fase. Atención que se viene Maciel por la izquierda. La aguanta, la quiere pisar. Se le va la pelota, no. Al lateral, la despeja la defensora Valeria Galarza. Lateral para el equipo visitante. Se viene Claudia Cueva que toca atrás para Sonia Durán. Sonia Durán que toca hacia el medio para María Gómez. María Gómez que amaga la bicicleta. Engancha. Le va a pegar de zurda, la pelota le queda a Sonia Durán. Se mete al área. Atención que engancha, se sigue metiendo, se metió dentro del área. Quieren sacar ahí. No la pueden sacar. Falta contra la jugadora de Guaraní. Tiro libre para la franja. En 33 minutos del segundo tiempo. Guaraní 3, Club Comercio Plaza 0. Tenemos más mensajes, Alan, si querés leer, por favor. Mariela Gutiérrez dice, menos mal está Steffi para corregir. ¿Otro mensaje más? ¿A alguien que vos quieras saludar, Alan? En especial, la gente de Chaco. Saludar a la gente de Chaco. Saludos para la gente de Chaco que está comentando en esta transmisión. Bueno, buenísimo, Alan. Nuestro colaborador aquí en este equipo de futboleros, llevándoles a todos ustedes esta transmisión en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Te recuerdo que terminado el partido bajamos al campo de juego y vamos a tratar de entrevistar jugadoras de ambos equipos, protagonistas de este espectáculo. Todo en vivo, así que si conoces a alguien, envía tu saludo, se lo hacemos llegar.
Otro mensaje, Alan, léelo por favor, ¿qué dice? Gabriela Zarza dice, sos un capo, Alan. Steffi Sandoval, Paloma. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Repetí por favor. Repetí por favor, sí, los dos mensajes. Gabriela Zarza, sos un capo, Alan. Steffi Sandoval dice, Paloma. Gracias. Gracias por los comentarios, gracias por los saludos, gracias a todos ustedes por estar allí presentes, compartiendo con nosotros este momento histórico del fútbol regional. Tiro libre que lo va a ejecutar Marcela Gal desde el área de Guaraní. Seguramente va a meter un pelotazo largo hacia el centro del campo. Otro mensaje más, Alan. Ayelen Martínez dice, vamos chicas, soy del Fortín. ¿Cómo dice? Soy del Fortín. Alienta la hinchada de Guaraní con los tambores. Otro cambio. No hay ningún cambio. Están pidiendo solamente, haciendo algunas indicaciones técnicas. Carlos Tuti Boede para Alma Rodríguez. Otro mensaje más. A ver si podemos leer. ¿Tenemos algún mensaje o no? Vamos chicas, soy del Fortín, dice Ayelen Martínez. Gracias por escribirnos a todos ustedes. Lautaro Báez, ¿qué nos dice Lautaro Báez? Atención que se viene Guaraní. Pelotazo. Mayra Parra saca de cabeza. Gana la chica de Guaraní. Por el lado izquierdo aguantando. Muy bien la jugadora Balbuena. Emilia Balbuena. Toca hacia atrás para Valeria Galarza. Que la pierde María Gómez. Mete la pelota para Maidana. Ahí le quedó a Maciel. Atención que se viene. Se le da a Maidana. Maidana le pega al arco. La pelota en los pies de María Abrel, la arquera de Guaraní. Otro mensaje más, Dayana, ¿qué dice? Ayelen dice, vamos chicas, soy del Fortín. Lautaro dice, hay que volver, dice la ex Steffi, con, ¿qué dice? con Gaby, estamos preparando la despedida. Atención que se viene Guaraní por el lado derecho. La despeja hacia el córner. Antonella Bernal envía la pelota lateral para Guaraní. Por el lado derecho. En 38 minutos del segundo tiempo. Gana Guaraní por 3-0. Hubieron ya varios cambios. Atención que le va a pegar Sol Cardoso. Por el lado derecho, pierna zurda. Atención que si la hacen bien puede venir el cuarto. Mete el centro de la pelota al medio. Viene Marcela Gal, cabecea, mete la pelota. Cruza la línea de fondo. Saque de arco para el equipo del Club Comercio Plaza. Sale jugando rápidamente. Mayra Parra le va a pegar a la pelota. Derechazo. Ana María Gómez. Se adelanta Guaraní. Presiona allí. Falta, dice el juez. Tiro libre para el Club Comercio Plaza. Que se viene con alma y vida hacia el arco de Guaraní. Mayra Parra que busca Soledad Maidana que no llega.
Se anticipa la jugadora de Guaraní. Abre la cancha para el lado izquierdo. Se viene con Ayelen Fernández. Atención. Que viene la número 10. Engancha segundo. Le va a pegar. Sale la tira de de Alma Rodríguez, la número 10 de Guaraní, que comenzó a encarar sin al arco, enganchó, hizo un verdadero golazo, un golazo mesiano, un golazo maradoniano, un golazo para sentenciar la historia, 4-0 en favor de la franja, golazo de Alma Rodríguez. Es Guaraní 6, Comercio de Chaco 0. Festeja la hinchada de Guaraní este triunfo, pero sobre todo la manera en que comenzó a encarar la jugadora número 10 de Guaraní, se fue metiendo y ante la salida de la arquera María Navarro la colocó al palo izquierdo del arco. Un verdadero golazo, calidad y jerarquía en esta jugadora de Guaraní, Antonio Franco, que por cierto lleva la número 10. ...41 minutos, tenemos otros mensajes más que lo va a leer Dayana. Gabriela, gracias por transmitir. ¿Quién? ¿Se puede leer más fuerte, por favor? Gabriela Zarza dice, gracias por transmitir. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gabriela, por comunicarte, dejarnos tu mensaje y estar prendida a la transmisión. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron toda la tarde con nosotros, enviando sus mensajes, estando aquí con nosotros en este partidazo que estamos viendo entre Guaraní y el Club Comercio Plaza. Fíjate qué pasa, no normal es Zoom. Seguimos viendo el partido aquí, Sonia Durán por la derecha, está muy buena jugadora Natalia que está metida dentro del área, toca para atrás, para Claudia Cueva la toca hacia atrás, le pegó Vázquez. La pelota sin problemas para María Aurel, la arquera de Guaraní. 44 minutos de este segundo tiempo. El equipo de Guaraní está ganando por 4-0, asegurando su clasificación a la tercera fase de esta Copa Regional Federal Amateur. Se viene a buscar la pelota otra vez Alma Rodríguez, autora de un verdadero golazo. Toca la pelota. Para Vázquez. Que la Sergio aguanta. aquí nos dice, vamos Comercio, la puta madre. Muy bien, gracias por escribirnos. Guaraní se viene por el lateral derecho. 44 minutos 30. Se viene al ataque Guaraní. A ver si puede hacer otro gol. Otra vez Sonia Durán aquí. Se viene a la pelota, le pega Alma Rodríguez, la pelota se va por la línea de fondo, por arriba del travesaño. Ya no hay más nada que jugar por acá. 45 minutos del segundo tiempo. Terminó el partido.
aseguró la clasificación y nosotros vamos al campo de juego. Si estás, te invitamos a que te quedes, no te vayas. Permiso. Muy bien, aquí estamos en vivo con Alejandro Almeida, técnico del Club Comercio Plaza. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuál fue tu impresión acerca del partido de hoy? Por el momento arrancaron muy bien, parecía que lo iban a abrir el marcador de entrada con ese tiro libre de María Gómez y tuvieron varias jugadas claras. ¿Qué pasó? Faltó al final la puntería. ¿Cuál es su análisis? Hola Jorge, primero buenas noches. La verdad que sensaciones encontradas, por decirlo así, porque hicimos un planteo táctico en primer tiempo, creo que perfecto, por decirlo así. Tuvimos la oportunidad de concretarla, tuvimos 2 o 3 claras como para abrir el marcador y llegar a emparejar la serie. Pero bueno, esto es fútbol y se encuentra aquello con, obviamente que el rival también propone y obviamente que exige, y bueno, se encontraba con la llave que nosotros teníamos claro, que es el gol que nos ponía en partido, y bueno, se encontraban ellos, por eso me cuesta arriba. Pero bueno, el fútbol es así, después arriesgamos un poquito más, obviamente, para tratar de descontar y se encontraban con el gol, así que bueno, el fútbol es así. ¿Quieres dejar algún saludo para la gente de Chaco? Mucha gente de Chaco vio la transmisión, mandar saludos de diferentes partes. Si quieres saludar, nosotros les felicitamos al Club Comercio Plaza por la campaña que hicieron de llegar a este momento histórico, como le había dicho con anterioridad. Así que es un orgullo para nosotros entrevistarlo, poder estar acá, y le invito a que le deje algún mensaje a la gente que me está viendo. Y a la gente simplemente palabras de agradecimiento y por ahí disculpas por no lograr el objetivo, que por ahí es una Copa Federal, pero sabemos que es algo muy importante, que a este nivel es lo máximo que se puede jugar en esta cuarta categoría. Y bueno, sirve de experiencia para lo que viene, porque nos íbamos a encontrar con esta Copa Federal a la final de la instancia, y bueno, sirve para lo que viene el federativo, y obviamente la final de liga que tenemos que afrontarla. Creo que sirve para sumar experiencia y corregir los errores que tuvimos para afrontar de la mejor manera de los objetivos que nos quedan
camino. Así que mandarle saludos a la gente, pedirme disculpas y obviamente que son las palabras de agradecimiento y tratar de darle una alegría con los dos objetivos que quedan por el camino por acá en adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Saludamos a todos. Muy buena campaña. Felicitaciones. Gracias a vos, Jorge, el otro día que me estabas mandando mensaje y me estás dispuesto siempre, así que hoy te voy a conocer y te saludo personalmente, así que una excelente persona y buen profesional. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Estamos con Claudia Cuevas, delantera del equipo del Club Comercio. Estamos transmitiendo en vivo, mucha gente de Chaco mirando. Si querés decirle algo, lo que te salga adentro, vemos que está un poco emocionada, pero bueno, seguir adelante, que tiene muy buen equipo. Desde la tribuna nosotros estábamos viendo, jugaron muy bien, con muchas situaciones claras, pero en el fútbol pasan estas cosas, cuando uno no hace los goles a veces se complica. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué le podés decir a la gente? Bueno, buenas noches primeramente, muchas gracias por la predisposición, por escucharnos principalmente, la verdad que sí, estamos emocionadas todas las chicas, nos mentalizamos sinceramente durante la semana a trabajar para cambiar el resultado, entramos al primer tiempo, situaciones que por ahí no aprovechamos y después nos costó muchísimo, el primer gol de ellos nos descolocó totalmente, nos supimos por ahí a comprar la línea y la verdad terminamos quedando, pero llegar a la en una final con un equipo muy difícil, se nota el trabajo día a día, estamos orgullosa de jugar con un rival con esa jerarquía, sinceramente a seguir trabajando, nos vamos con un amargo porque el juego femenino hay muchas cosas y de mi parte queremos dar las fútbol es el deporte que más nos gusta a todos y que sinceramente de nuestra parte es agradecimiento total porque gracias a ellos hoy estamos acá. Nosotros felicitamos al Club Comercio Plaza, la verdad que es una excelente campaña y este es un momento histórico, así que más allá de la derrota de parte del equipo, yo diría a disfrutar de este momento histórico y volver a repetirlo para la próxima. Sí, como dijo nuestro técnico, teníamos que venir a disfrutar. Esto es así, uno va a terminar con ese sabor amargo, se va a ir a la casa y el otro se va a ir feliz, pero esta experiencia es única, que le sirva a las más chicas para seguir trabajando a futuro obviamente y que viva el fútbol porque sinceramente es un hermoso deporte. Muchas gracias. Gracias por tu entrevista, saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos acá en vivo, vamos a buscar alguna jugadora. Bueno, esperar un ratito. Muy bien, ¿estamos con quién, de hecho? Jessica Gutiérrez, de la localidad de Presidencia de la Plaza. Dice, ocupó el cargo de vicepresidente del fútbol femenino de la Liga Regional Chaqueña, con alojamiento en la ciudad de Machalay. Qué bueno, ¿algún mensaje que quiera dejar a las hinchas chaqueñas que estuvieron mirando la transmisión? Saludos a toda la gente de Presidencia de la Plaza, la gente de Safeña también, que tenemos todos los familiares de las chicas. Gracias a todos los chaqueños que nos compraron la rifa para poder llegar hoy acá. Como todos sabemos, el fútbol femenino es solvencia a pulmón y el apoyo de la familia, que sin eso hoy no somos nada. Así que esperemos el año que viene seguir teniendo más apoyo que este año. Un gusto. Muy bien, gracias. Seguimos acá en vivo, no te vayas, estamos dentro del campo de juego.
Vamos a ver la premiación. Vamos a hacer entrega de las premiaciones. Primero vamos a hacer un fuerte aplauso para una gran tarde de fútbol que hemos vivido en el estadio hoy. Victoria de Guaraní, pero también una tarde de victoria, de fútbol, de garra y sobre todo también de buenas goles. Vamos a llamar para la entrega de premiaciones y de medallas. En primera instancia, a Gustavo Cardoso, presidente del Club Guaraní, a Hugo Falero, secretario general del Club Guaraní, a Juan Nasser, vicepresidente del Club Guaraní, y a Germán Ferber, secretario del Club Guaraní. En primera instancia vamos a reconocer y brindarles un fuerte aplauso a las chicas que pertenecen al Club Comercio de Presidencia de la Plaza de la Liga de Machagay, provincia de Chaco. Recibimos ahora a las campeonas de la región Litoral Norte y clasificadas a la etapa final de la Copa Federal Femenina del Club Guaraní Antonio Franco. Recibe su medalla Belén Breardo, Valeria Galarza, Sol Cardoso, Micaela da Silva, Emilia Balbuena, Fabiana Gal, Belén Ruiz Díaz, Brenda Bosler, Adriana Aranda, Macarena Rodríguez, Gabriela Alarcón, Cristina Gal, Zaira Vázquez, Melanie Sanabria, Luciana Solís, Azelén Fernández, Espinosa Sofía y María Maciel. Vamos a recibir también, van a recibir las medallas y las felicitaciones. Tuti Boedo, el DT. Rivera y Alicia González, el equipo técnico de la chica campeona de la Copa de la región Litoral Norte. Vamos a tomar ahora a la capitana de este equipo campeón, Fabiana Gal, para que reciba la copa en esta tarde-noche en Villa Sarita. De rigor. Y ahora sí, nuevamente, Guaraní, campeón de la región Litoral Norte, clasificado a la Copa Federal Femenina 2025.
Estamos con... ponerle... Muy bien, estamos amigos con Futbolero, con Belén Ruiz Díaz, autora de 2 golazos. ¿Qué nos puedes contar? Contenta por el triunfo, me imagino, y en especial por tu desempeño dentro de la cancha. Hola, buenas noches primero para todos. Muy contenta. Creo que el desempeño en el equipo en el primer tiempo estuvo medio jodido, pero ahora en el segundo tiempo como que más levantamos más la cabeza. Creo que estamos un poco nerviosas por el tema que como que veníamos, la cancha estaba en buen estado, pero nosotros estábamos un poquito ahí nerviosas, no sé por qué, pero estábamos un poquito nerviosos. Todos esperaban en el centro y las 2 veces la tiraste al arco. Creo que me avivé en una, como vi que el arquero ya se me había adelantado, dije no, es ahora o nunca, y gracias a Dios se me salió y más que feliz. Muy bien, te felicitamos, estamos en vivo. ¿Algún saludo para la gente, los hinchas de la franja, gente de Chaco, de todos lados nos están viendo en este momento? No, nada, un saludo para todos, gracias por el apoyo que nos dan a la franja, a nosotros acá en Misiones. Creo que el triunfo es para los hinchas que nos vinieron a alentar. Y bueno, déjame mandarle un saludo a mi hermano que está en Casares, que el triunfo también es para él y para toda mi familia que me estaba mirando. Muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como le dije en un principio, esto lo vamos a trabajar juntos y creo que la promesa acá a la vista es el esfuerzo de todos ustedes, el gran trabajo de Sole, de Tuti, y bueno, y en la cancha demostraron que son los mejores. Como le dije antes del viaje, vamos a seguir trabajando juntos y haciendo crecer el fútbol femenino en Guaraní y en todo Misiones. Así que gracias a ustedes. ¿Ha pedido Adriana? Aranda, ahí te da. Muy bien, estamos en vivo acá con Adriana Aranda. Gracias, felicitaciones por este triunfo, por el título, y van por más seguramente. Sí, obvio, más que nada, como te digo, esta gracias a Dios es la segunda consagración que tiene Guaraní, lo hizo el año pasado y ahora lo demostró este año. Con un gran rival, no hay que desmerecer, las chicas vinieron con todo, demostraron que querían ganar también. Pero bueno, por ahí nos costó un poco, pero bueno, lo pudimos dar vuelta en el segundo tiempo. Obviamente que fue todo con garra. Nosotros creo que en el primer tiempo no hicimos el juego que viene haciendo Guaraní, pero después del segundo tiempo que se habló, se trató de tranquilizar al equipo, porque en estos partidos sí uno sale con mucha ansiedad, ¿viste? Pero bueno, a demostrarle a la hinchada, a la barra y a toda nuestra gente, familiares, que Guaraní no le va a defraudar. Y este es Guaraní. ¿Algún mensaje en especial para los hinchas? ¿Alguien en especial que nos están viendo en vivo desde que comenzó la transmisión allá por las 4:15? ¿Saludos para alguien en especial? Le mando saludos a toda mi familia, que bueno, no pueden estar, pero siempre están presentes a la distancia, a mi pareja y bueno, a la gente de Guaraní, de mostrarle que Guaraní es sangre, garra y no le va a abandonar nunca. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos en vivo aquí desde el Estadio Guaraní, tratando de llevarte todas las imágenes, festejo, premiación. Vamos a ver si podemos conseguir una nota más. Tarde de fiesta aquí en la cancha de Guaraní.
fútbol femenino, campeona de la región Litoral Norte. Ahora van por la Copa Federal Amateur a nivel nacional. Podrían llegar a enfrentarse contra Boca, contra River. Acá están las fotos de las campeonas. Alma. ¿Te puedo hacer una nota? Acá vamos a ver. Acá estamos con Alma Rodríguez, autora de un verdadero golazo, un gol de Messi, un gol de Maradona, así lo catalogamos nosotros. ¿Qué nos podés contar? Hola, buenas noches, gracias por estar hoy acompañándonos a nosotras, a toda esta gente, la verdad que muy contenta, más allá del gol, muy contenta de poder coronar todo lo bueno que venimos haciendo otra vez con este grupo de gente que la verdad que muchas son amigas, así que muy contento, se disfruta el doble. Estamos en vivo, hay gente mirando en este momento, si querés mandar algún mensaje, algún saludo para alguien especial. Primero que nada, darle gracias a mi familia, que es la que siempre me acompaña, a mi pareja, mandarle saludos a mi suegra que está pasando una situación complicada, por eso hoy no está acá, así que mandarle saludos a toda la gente que nos acompaña, al presidente, a todo su cuerpo, a su comisión y especialmente a la familia Adorno que siempre nos está acompañando, así que ellos empezaron con nosotros, creyeron en nosotros, así que quiero agradecer públicamente a la familia Adorno que nos acompaña y que gracias a ellos todo esto es posible. Muchísimas gracias, te dejamos que sigas dejando. Gracias, la verdad que gracias por estar acá, por la difusión que nos da, que mucha gente hoy nos está viendo, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Muy bien, aquí Jorge Fernández, con esto nos despedimos desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Olivera, espero que la hayan disfrutado, que hayan pasado bien, nos vemos, Dios mediante, el día de mañana estaremos con Guaraní Antonio Franco contra La Cantera, cuarta de final de la Liga Posadeña de Fútbol. Y de acá nos despedimos, gracias a todos los que se conectaron y estuvieron acompañándonos durante toda esta transmisión. Saludos cordiales, bendiciones, hasta luego, chao, chao.